Bien, vamos a hacer un repaso de la materia para el primer examen. Dice así. Primera pregunta es teórica. ¿Una función que posee inversa debe ser? Entonces lo que hay que recordar es que para que una función tenga inversa, la función debe ser biyectiva. Una función es biyectiva si es inyectiva y también sobreyectiva. Ya vamos a ver sus conceptos más adelante. Entonces la opción correcta sería la opción C. Ahora sí, un poquito más claro el asunto de inyectividad y sobreyectividad. Vamos a tratar de analizarlo acá. Me dan una función y me dan dos conjuntos, el conjunto dominio, que es el conjunto de salida, y el conjunto codominio, que es el conjunto de llegada. Me dicen que la analice. Antes de analizarla voy a recordar un poquito el concepto. A ver, en la pregunta las opciones es de inyectividad y de sobreyectividad. Entonces, cuando yo tengo una función inyectiva, la función es inyectiva si la relación es 1 a 1. ¿Ok? En algún momento hablamos que los huevitos nos ayudaban a recordar que al lado izquierdo estaban las mujeres y que las mujeres eran las X, ¿verdad? Que solo podían tener una pareja y que al lado derecho que estaban los hombres sí podían tener pareja. Bueno, en la inyectividad se acabó eso. En la inyectividad no aplica el que alguien tenga más de una pareja. La inyectividad es parejo. Todo mundo solo una parejita, nada más. ¿Qué significa esto? Que en este ejercicio, por ejemplo, que acabo de plantear, no hay inyectividad porque el B tiene dos parejas. Tiene que haber solo una pareja para cada uno. Eso es la inyectividad. Cuando yo hablo de sobreyectividad, la sobreyectividad es que no sobre nadie. De hecho, el nombre casi lo dice, ¿verdad? Que no sobre nadie. Entonces yo había dicho que para que esto fuera función, yo podía tener esto así. Y que cuando yo emparejaba, podía ocurrir inclusive que todos cayeran con un solo chaval, ¿verdad? Que todos los valores del lado izquierdo cayeran con uno solo al lado derecho. Bueno, ahora esto tampoco puede pasar. Si hay gente que sobra, esto no es sobreyectiva. ¿Ok? Entonces, con esos pequeños detalles de inyectividad y sobreyectividad, ya podemos analizar un poquito más a fondo la pregunta que viene planteada. La pregunta dice que hay un dominio, entonces en el dominio están los valores de x, el huevito izquierdo, vamos a poner al menos 3, al menos 1, al 0 y al 1. Y por otro lado dice que hay un codominio, conjunto llegada, y ahí tenemos al menos 1, al 0 y al 8. Dice que el paso de un lado al otro de la fórmula es este f de x, ¿verdad? Que f de x era y, es igual a x a la 2 menos 1. Entonces aquí están las x, aquí están las y. Yo sustituyo cada una de estas x en la fórmula y veo a ver si tienen una parejita. Entonces voy a empezar por el menos 3. Yo digo menos 3 elevado a la 2 menos 1, eso va para la calco, da 8. No se olviden de poner el paréntesis, ¿verdad? Ese paréntesis que está ahí es necesario a la hora de hacer el elevado. Entonces yo sé que el menos 3 se va a emparejar con el 8. Ahí hago la línea que los empareja. Voy a hacer lo mismo con los demás elementos, ¿verdad? Voy a seguir con el menos 1. Voy a hacerlo también con el 0. Y por último con el 1. Entonces donde yo hago esto con esos señores, con esos elementos, voy obteniendo en la calculadora resultados que voy a ir incluyendo por acá. Entonces 1 a la 2 es 1, menos 1 da 0. 0 menos 1 da menos 1. Y 1 menos 1 da 0. Ok. Entonces voy a hacer líneas, rayitas. El menos 1 es pareja del 0. El 0 es pareja del menos 1. Y el 1 es pareja del 0 también. Ok. Vamos a hacer esa línea un poco mejor. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Bueno, voy a analizar una por una las situaciones. ¿Será que esta es una función inyectiva? Ok, no es inyectiva porque la relación no es 1 a 1. Yo puedo ver que al lado izquierdo hay un menos 1 y hay un 1 y los dos tienen a la misma pareja. Entonces esa relación no es 1 a 1.
Entonces ella no es inyectiva. Entonces ya descarto esta posibilidad. Y de hecho ya descarto la otra. Me quedó justamente la correcta. ¿Será sobreyectiva? Bueno, cuando yo vuelvo a ver a los dos huevillos, resulta que no sobró nadie. Todo el mundo está emparejado. Entonces sí es sobreyectiva. Es algo relativamente sencillo, ¿verdad? Esto de la inyectividad y la sobreyectividad. Tiene sus cositas, pero al final de cuentas, si uno lo analiza, sobre todo cuando hay conjuntos limitados en su cantidad de elementos, pues es mucho más fácil. Muy bien. Entonces la opción B fue la correcta. Vamos a ir a la tercera pregunta. En el caso de la tercera pregunta, se pide que se observe la gráfica de la función y ahora sí, que se plantee un intervalo donde la función tiene inversa. Para hablar de una función inversa, nosotros habíamos planteado la posibilidad de revisarla de manera gráfica con un lápiz, como siempre lo hacíamos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros teníamos el dibujo de una función, qué sé yo, voy a hacer esta función. Para yo revisar si esa función tenía inversa, yo ponía un lápiz de forma horizontal y ese lápiz lo hacía rodar. Ese lápiz lo trazaba o lo rodaba, ¿verdad? Por el dibujo. Entonces, con ese lapicillo que andaba ahí, ¿verdad? Ese era mi lápiz. Yo le hacía aquí su puntita. Bueno, y yo lo hacía rodar. Ahora iba a rodar, ¿verdad? De abajo hacia arriba. Si el lápiz tocaba en dos puntos al dibujo, no era una función inversa. No tenía inversa porque no era biyectiva. Entonces, si el lápiz toca en dos puntos, no es biyectiva. Si yo me voy a analizar, aquí en todo momento, o casi en todo momento, las funciones van a tocarse en dos puntos. O sea, esto no es una función biyectiva, esta no tiene inversa. Pero si analizamos la pregunta dice en qué intervalo. Entonces lo que vamos a hacer es tomar solo una parte de esta función. Un intervalo es una parte. Entonces yo voy a analizar las opciones que me plantean. La primera opción dice de menos 2 a 4. Entonces todo se mide en X. Yo voy a ir desde el menos 2 hasta el 4. O sea, voy a tomar del dibujo donde está en dirección al menos 2, donde está en dirección al 4 y el resto del dibujo desaparece. O sea, para mí lo único importante es esta V rara que estoy aquí repintando. Todo lo demás no existe. Esto no existe. Porque está fuera del rango. Y si hubiera algo después del 4, tampoco existe. Viendo el dibujo que tengo, yo trazo una línea y me doy cuenta que ahí no se puede hablar de una función inversa. Entonces, la primera opción, la A, no es correcta. Voy a hacer el mismo análisis, pero ahora con el intervalo B. El intervalo B dice que va desde 2 hasta 3. Entonces voy a buscar el 2 y voy a buscar el 3. Vea que el 3 no viene dibujado. Bueno, el 3 está en medio del 2 y el 4. Entonces en el dibujo voy a ir desde el 2 hasta el 3. Repinto una parte y sé que ya no podría pasar más. Porque si me paso estaría acercándome mucho al 4. Cuando yo veo el dibujo, esa es la única parte del dibujo que a mí me va a interesar. Todo lo demás desaparece. Entonces el resto del dibujo, por decirlo así, yo lo borro. Lo estoy pintando con blanco, es una forma de borrarlo. Yo lo voy a borrar y el resto del dibujo no me importa. Entonces cuando yo hago el análisis, cuando yo le trazo encima a ese dibujo una línea horizontal, ¿qué pasa con esa línea horizontal? Pues esa línea horizontal en ningún momento toca más de un punto. Por lo tanto, ahí sí puedo calcular, la inversa. Igual puedo checar el dibujo que va desde menos 3 hasta 1. Y aquí está el menos 3. Por aquí queda el 1. Cuando yo repinto el dibujo, que tal vez sería como esta parte. Tal vez hasta aquí. Ok. Ocurre lo mismo, ¿verdad? Trazo la línea y esa línea no me funciona porque corta en dos puntos. Entonces, más que fijo que la respuesta correcta era la B. Ok, ahora vamos a pasar a otro tema, la función logarítmica. Muy bien. La función logarítmica es inversa de la función exponencial y hay una relación entre ellas que permite hacer el paso de una a otra. Muy bien. En la pregunta número 4 me dicen
que si hay una función logarítmica a por logaritmo base a de x y que además f de 4096 es 4, que yo averiguo el valor de a. Ok. Entonces, cuando a mí me dicen f de x, me están diciendo y. Me están diciendo aquí que y es igual al logaritmo en base a de x. Pero más adelante me están diciendo que f de 4096 es 4. Ok. 4096, ¿qué es? Bueno, 4096 está dentro de un paréntesis. Lo que está dentro de un paréntesis siempre era x. El valor que sigue, su parejita, era una y. Entonces yo lo que voy a hacer es, donde venía la y, ahí mismito voy a poner el 4. Y donde venía la x, ahí mismo voy a poner el 4096. Entonces esto es en realidad lo que yo tengo. Vamos a ver, si lo planteamos como debe ser, hay una propiedad que dice que la base elevada al argumento, así se llaman estas partes del logaritmo, es igual a la respuesta. Dicho de otra manera, perdón, pero para escribirlo bien. El 4 está por ahí, que es la y. El logaritmo base a de x. Y la propiedad lo que dice es lo siguiente. Logaritmo en base a de b es igual a c. Si y solo si a elevado a la c es igual a b. Ok, así evitamos confusiones. Entonces, aquí tengo al 4 en el lado equivocado. Lo voy a poner al lado derecho para que sea más fácil de notar, ¿verdad? En la expresión. Entonces, donde está la x, en realidad va un 4096, siguiendo el valor de x de aquí arriba. Entonces, yo voy a decir que logaritmo base a de 4096 da 4. Dicho de otra manera, usando la propiedad a elevado a la 4, tiene que darme 4096. Se puede hacer un shift calc, meter esto a la calculadora, hacer un shift calc para que la calco se encargue, o habría que descomponer el 4096 esperando que nos dé alguno de estos numerillos que están ahí. Habría que empezar a sacar la mitad y toda la historia. Bueno, si le damos shift calc, si copiamos esto donde está una x, entonces con el shift calc obtenemos el resultado y nos va a dar 8. Si lo hacemos a pie, tendríamos que agarrar 4096 y empezar a dividirlo, solo que este se va a ir entre 2. Entonces nos va a ir dando una barbaridad, ¿verdad? O sea, habría que hacer mucho, mucho aquí hacia abajo. Y eso pues simplemente se convierte en un trabajo muy, muy largo. Pero bueno, se puede hacer, ¿verdad? Ahí se puede seguir haciendo y completar esto tamaños renglones más para abajo. Muy bien. Si nos vamos a la siguiente pregunta, no la vamos a ampliar mucho porque no hay mucho espacio. Dice que cuál de estas gráficas corresponde a una función y también a su inversa. Entonces, cuando nosotros tenemos graficadas, dibujadas dos funciones, la función original y la función inversa tienen una particularidad. El gráfico de esas funciones se va a ver atravesado, digámoslo así, se va a ver reflejado a través de la recta y igual a x. La recta y igual a x es esta recta amarilla que estoy poniendo ahí a un lado. Esa línea y igual a x, que se llama función identidad, lo que hace es que refleja todo. Entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo esta parte, en la función identidad el dibujo tendría que ir aquí. Es como un reflejo. ¿Ok? Entonces, esta función de aquí arriba sería inversa con la función de aquí abajo. Si yo intento revisar eso en los casos en los que me topo, donde yo hago la función identidad en cada una de las expresiones, la única que tiene sentido en cuanto a una función y su reflejo sería la opción A. Porque donde analizamos, lo que hay para arriba es lo mismo que hay para abajo. Como un espejo, como un reflejo, esto para acá, y ahí va el dibujillo. En cambio esto es una línea, esto es una curva, nada que ver. Y la gran mayoría del dibujo está aquí arriba y aquí abajo casi nada. Entonces definitivamente la opción correcta es la opción A. Por ahí se nos presenta también
otra función y nos piden que encontremos la inversa. Ok, para encontrar la inversa hay que recordar algo. En la inversa, las x se convierten en y y las y se convierten en x. O sea, el dominio pasa a ser codominio y el codominio pasa a ser dominio. Eso es lo primero que hay que revisar. Pero acá no hay problema porque todos vienen igual. Ahora hay que hacer el cálculo de la función. Para poder encontrar el valor, lo primero que hago es quitar f de x y poner y. Y es igual a x más 1. Como estoy hablando de la función inversa, la función normal siempre se llama y igual a algo. Siempre queda la y solita y despejada. Pues en la inversa va a ser lo contrario. La que tiene que quedar solita y despejada es la x. Entonces yo voy a despejar la x. O sea, voy a quitarle a la x lo que le estorbe. En este caso a la x le está estorbando un más 1, que lo voy a pasar al otro lado de la igualdad. Ese más 1 al pasarlo al otro lado va a cambiar a menos 1. Entonces al final de cuentas me queda que y menos 1 es igual a x. Pero no puedo olvidar algo. Cuando voy a dar la respuesta final, yo no puedo trabajar con y. Entonces yo voy a decir que la función inversa, así se va a llamar esto, el despeje de x se va a llamar función inversa. Esa función inversa es igual al resultado que me dio, pero siempre con la letra x, nunca con la y. Entonces la función inversa va a ser x menos 1, que sería la primera de las opciones, la opción A. Bueno, además de eso hay otras informaciones por ahí. Dice que hay un dibujo y me piden que revise estas dos propuestas. La primera de las propuestas se refiere, o en realidad ambas propuestas se refieren a la función inversa. Ok, dice que g a la menos 1 de 0 es igual a 2. Yo normalmente tengo g de x, f de x, h de x igual a algo. El valor que está dentro del paréntesis tiene que ser x. El número que está de respuesta tiene que ser y. Esto es un par ordenado que cuando yo voy a buscar en el dibujo, yo ya sé dónde buscar. Yo ya sé que las x las busco en relación a la línea horizontalmente acostada y también sé que las y las busco en relación a la línea verticalmente parada. Ok, entonces por ahí va el asunto. En la función normal, esto que está aquí sería 0,2. Porque dentro del paréntesis está el 0 y el resultado es el 2. Pero como es la inversa, en la inversa todo cambia. La x es y y la y es x. O sea, sería 2,0. Entonces voy a verificar si el punto 2,0 está en el dibujo. 2,0 es un punto donde la x vale 2 y la y vale 0. La x vale 2 aquí, en medio del 1 y el 3. Y la y vale 0 encima del eje. O sea, el punto que acabo de dibujar tendría que formar parte del dibujo. Pero es mentira, el dibujo está formado solo por estos que estoy repintando. Entonces, ese punto que yo ando buscando, que a mí me interesaba, no forma parte del dibujo. Por lo tanto, la primera expresión no es verdadera. La segunda, yo tengo el 2,3. Ese habría sido el punto en su orden. Pero como me hablan de la inversa, les voy a dar vuelta. Voy a tener al 3 en las x y al 2 en las y. Eso significa que voy a ir a buscar al x3, aquí está el x3, al y2 y voy a ver si ellos se cruzan. Y si se cruzan y forman un punto del dibujo, pues en realidad esto es verdad. Y como se puede ver aquí arriba, si se cruzan, si forman un punto de la línea, entonces la segunda es verdad. Al final de cuentas, la opción correcta es la A, donde dice que solo la segunda es verdadera. Ok, por otro lado tenemos por ahí una gráfica, dice, de acuerdo con la gráfica anterior, ¿cuál es la ecuación de la recta que corresponde a la representación de f a la menos 1? Ok, ahí está el dibujo. Y yo tengo que hacer la ecuación de la opuesta, de la inversa de ella. ¿Cómo hago para calcularlo? Bueno, vamos a ver los puntos que hay aquí. Los puntos de f, vea que aquí dice que la función es f. Entonces los puntos de f son el punto
0 en X, 2 en Y. Y el otro punto es menos 1 en X y 0 en Y. Esos son de los de la función normal, pero como yo ando buscando a la función inversa, yo tendría que usar los puntos al revés. Y los puntos al revés serían 2,0 y 0, menos 1. Recuerden que no cambia el signo, lo que cambia es el orden. Con esos dos puntos, con esos dos pares ordenados, tengo que crear una ecuación de una recta. Las ecuaciones de una recta son de la forma y igual a mx más b. Tengo que calcular m, tengo que calcular b y sustituirlo en esta fórmula. ¿Cómo se calculaban? Hay fórmulas. M es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1 y b es igual a y menos mx. Para poder hacer esta m, yo tengo que ponerle nombre a estos señores que están aquí. Entonces, el 2 va a ser x, va a ser el primero de los x. Y el 0 es su pareja, entonces va a ser y. En el segundo punto, x es el primer valor, y es el segundo valor, igual que siempre. Pero ahora los voy a enumerar como y2 y x2, ¿verdad? Porque ya son el segundo punto. Ok, entonces con esos datos yo vengo a sustituir aquí arriba el valor de m. Y sería una resta entre las y. Entonces sería menos 1 menos 0 sobre una resta entre las x. 0 y 2. Entonces a 0 le resto 2. Esto que está aquí lo meto a la calculadora y me va a dar un medio. Ese es el valor de m. En la fórmula, y o f de x es igual a mx más b. Entonces, la primera parte de la respuesta va a llevar a un medio con una x. Porque la m va pegada a la x. Entonces, como m me dio un medio, la dejo pegadita de la x. Cuando veo las opciones, la única que tiene un medio pegadito a la x es la b, así que ni siquiera sigo. Ahí tengo mi respuesta. Ya obtuve mi respuesta. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a continuar. En la siguiente pregunta se nos pide, y ahora sí, un completo de informaciones. Dice que, de acuerdo con las figuras, con las gráficas adjuntas, encuentre las características que se solicitan. Bueno, hay que ver varias cosas, ¿verdad? El tipo de gráfica, el tipo de función. Esta función que tenemos acá es una función exponencial. Yo lo sé porque las funciones exponenciales tienen su dibujo por lo general arriba del eje de las x y tienen una forma similar a esta. Pero ustedes me dirán, pero si usted acaba de decir que está arriba del eje de las x, ¿por qué este sí se pasa? Bueno, porque la función exponencial en un principio es a a la x. Pero si la función exponencial tiene algo más, como este menos 2 que se le agrega acá, esa función se va a mover, va a cambiar su posición. Muy bien. Entonces, las funciones exponenciales tienen la característica de que pueden ser crecientes o decrecientes, dependiendo del valor de a. ¿Quién es a? Bueno, y es igual a a la x. Esta es una función exponencial. La a es la base, es el número grande de la expresión. Cuando yo analizo el ejercicio que me piden, me dicen 2 a la x menos 2. La parte de la función exponencial es esta. O sea que aquí el valor de a es un número 2. Cuando el valor de a es un número mayor que 1, bueno, mayor, sí, un número mayor que 1, la función es creciente. Entonces su dibujo va hacia arriba. Es algo así, muy parecido a lo que tenemos. Entonces, ya por ahí puedo empezar a sacar conclusiones. Muy bien. Esto en cuanto a las características de la función exponencial. Tal vez no la pregunta, pero sí para recordar a la función exponencial. Ahora, si queremos contestar la pregunta, bueno, es todavía más fácil. Lo primero que nos piden es el dominio. El dominio de una función tiene que ver con x. Entonces vamos a ir al dibujo y vamos a ver dónde esta función toca al eje de las x. Pero no donde lo toca necesariamente pasándole por encima, sino donde lo toca en su trayecto, en la sombra que ella genera. A ver, esta función, por ejemplo, tiene valores de x aquí asociados. El dibujo va a seguir subiendo, entonces va a seguir haciéndose hacia la derecha.
Como tiene una flecha, se va a subir al infinito, entonces se va a mover hacia la derecha al infinito. Quiere decir que este dibujo viene valores de x hasta más infinito. Ahora voy a buscar cuáles son los valores más pequeños de las x. Donde yo empiezo a hacer rayitas para acá, me doy cuenta que este señor tiene una flechita y que va a seguir moviéndose para la izquierda. Entonces va a encontrar todos los valores hasta el menos infinito. Ese es el primer valor donde el dominio de esta función se encuentra. Recordamos que son intervalos, a los intervalos hay que ponerles paréntesis y al ser infinito los paréntesis siempre han abierto, siempre han dando la espalda. Ok, eso fue el dominio, esos fueron los valores de x. Ahora hay que pensar en los valores de y. Los valores de y son los números asociados acá. Ok, la y tiene una particularidad en el caso de la función exponencial. La función exponencial en condiciones normales no pasa de este eje, no llega a bajar, no llega a ir a la parte negativa de la gráfica. El dibujo era como algo así. Y ella, aunque se acercaba mucho a los valores de y igual 0, nunca llegaba ni a tocar 0 ni a valer para acá abajo. Cuando yo tengo este menos 2, el dibujo original, que era ese que yo hice, ese dibujo original se corre 2 unidades hacia abajo. Eso significa este menos 2. Entonces, donde el dibujo viene a caer 2 unidades hacia abajo, el dibujo casi toca el menos 2, pero nunca lo toca. De hecho, no va a bajar de ese menos 2. Eso se llama una asíntota, que es la que marca el límite. Entonces, básicamente, él no baja hasta el menos 2. Entonces, el ámbito va desde menos 2 hasta más infinito. ¿Por qué? Porque menos 2 es el valor más pequeñito que puede tomar. Y el más infinito porque esto sigue subiendo y subiendo y subiendo, entonces puede tomar todos los valores positivos que usted quiera. ¿Ok? Después de ahí está la intersección con el eje de las y, que gráficamente se puede ver, ¿verdad? Clarito que está pasándole por aquí, pero que también es una traslación. Este señor siempre pasaba por el punto que está aquí, 0 en x y 1 en y. Pero como hay un menos 2 aquí arriba, ese señor se va a mover 2 unidades hacia abajo, entonces va a caer ahora en 0 en x, pero menos 1 en y, porque pasó del 1 al 0 y del 0 al menos 1. Ahí están las 2 unidades. Entonces ahí es donde encontramos la intersección con el eje de las y. Ahora, si me piden la intersección con el eje de las x, también lo puedo sacar de forma muy directa. Aquí está el punto por donde le pasa por encima. Y ese punto es cuando x vale 1 y cuando y vale 0. Además de esta función exponencial, se puede estudiar la función logarítmica un poquito. Tiene características muy similares porque ellas son inversas. En este dibujo en específico, yo puedo ver que hay como un desplazamiento, ¿verdad? Por toda esta zona. Y el dominio, que tiene que ver con las x de la función, simple y sencillamente va a empezar desde la x más pequeña hasta la x más grande. Como vemos que se mueve hacia la derecha, clarito, clarito, termina en más infinito. El asunto es dónde empieza. Bueno, lo mismo de las asíntotas. En el caso de la función logarítmica, su asíntota es el eje de las y. Es decir, el dibujo que se traza viene como desde aquí, pasa por este punto y sube. Nunca toca el eje de las y, nunca. O sea, que esto siempre está en el lado de los positivos. Pero como aquí dentro del argumento hay un más 1, ese más 1 hace un movimiento hacia atrás, hacia el lado izquierdo. Me voy a mover una unidad hacia el lado izquierdo. Entonces voy a desplazar el dibujo una unidad hacia el lado izquierdo. Si él era casi el 0, pero no era 0, y yo lo muevo una unidad para atrás, va a ser casi el menos 1, pero sin ser menos 1. Entonces el menos 1 es la referencia del dominio, pero no se cuenta, se deja abierto. Eso es lo que llamamos dominio, todos los valores de x. Ahora vamos a ir a la parte del ámbito. El ámbito son los valores de y. El ámbito va a salir muy fácil porque yo veo que aquí hay una flechita, aunque no está tan dibujada, pero aquí hay una flechita. Esto va a bajar y bajar y bajar y bajar.
Y este señor, aunque va subiendo muy lentamente, como se va a mover siempre hacia la derecha, siempre va a seguir subiendo. Entonces va a ir desde menos infinito hasta más infinito. Por otro lado vienen las mismas preguntas. ¿Cuáles son las intersecciones con los ejes? Lo podemos sacar a pura vista porque el dibujo ayuda. La intersección con el eje de las y, esa que está aquí arriba, es en el punto 0. Entonces es 0,0. Y la intersección en el eje de las x, pues es el mismo. El 0,0 siempre es intersección para ambos ejes, para el x y para el y. Siempre. Bien, esto continúa. Ahora me preguntan el criterio de la función, el dominio y el ámbito, viendo el dibujo que está ahí. Ok, eso que está ahí ya no es un dibujo ni de una función logarítmica ni de una función exponencial, ¿verdad? Eso que está ahí es el dibujo de una función en raíz cuadrada. Las funciones raíz cuadradas se ven más o menos, ¿verdad? Desde el principio, si yo la dibujo, se ve más o menos como algo así. Perdón. Desde aquí, desde el 0 y para allá. ¿Ok? Así se mueve la función raíz cuadrada. Pero al igual que la función exponencial y al igual que la función logarítmica, si tiene algunos valores, ella se va moviendo, se va desplazando. Entonces, si dentro de la raíz, que la función normal es raíz de x, ¿verdad? Si dentro de esta raíz y a esta x yo le acompaño algún numerito, algún valor, el valor tiene una causa contraria, una causa de signo contrario. A ver si me explico. Vamos a ver, si yo quiero mover el dibujo hacia atrás, yo lo que hago es poner aquí un más y pongo la cantidad de valores que lo voy a mover hacia atrás. Entonces, si el dibujo empezaba en 0, pero yo viendo el dibujo que está hecho aquí arriba, me doy cuenta que el dibujo empieza en menos 2, es porque lo corrieron 2 lugares. Entonces, dentro de la raíz, yo voy a poner x más 2, porque adentro de la raíz, el signo se tiene que poner contrario a donde yo lo quiera mover. Ok. Y cuando voy a agregar algo fuera de la raíz, eso que yo agrego fuera de la raíz tiene repercusión hacia arriba o hacia abajo. Como yo veo, la función original se movió hacia arriba, porque ya no está en la misma dirección del 0. En realidad se movió hacia atrás, 1 o 2 lugares, y también hacia arriba, un lugar. Cuando se mueve hacia arriba, yo tengo que cambiar los datos afuera de la raíz. Hacia arriba sí se mueve en el mismo orden. En la parte de afuera yo sé que para arriba están los y positivos, entonces yo voy a sumar. Como se movió solo un lugar, yo voy a sumar 1. Entonces, en resumen, cuando me quiero mover en x, lo hago al revés. Si me quería mover para la izquierda, en la izquierda están los negativos, yo pongo un más. Si me hubiera querido mover para la derecha, en la derecha están los positivos, yo pongo un menos. Ok, pero en este caso, el movimiento era hacia atrás, entonces tenía que ponerlo positivo. Ya que hice ese movimiento, ya que me moví hacia atrás, ahora me queda el movimiento de ir hacia arriba, porque vea que no empezó donde estaba, empezó para arriba y para la izquierda. Entonces, para moverme para arriba, lo pongo afuera de la raíz, y ahí sí lo pongo en orden. Si me muevo para los positivos, lo pongo positivo. Si me muevo para abajo para los negativos, lo pongo negativo. Eso es lo que llamamos criterio de la función, es la fórmula. Entonces yo voy a decir que y es igual a la raíz de x más 2 y afuera más 1. Ok, el ámbito, el dominio y el codominio lo puedo sacar a puro dibujo. Vea que aquí empieza y la función sigue porque es una función general. Entonces, el ámbito son los valores de y. Yo busco de abajo para arriba el valor más pequeño que forma parte del dibujo y luego el valor más grande. El dibujo no pasa para abajo de este número es el número 1. Entonces el ámbito va de 1 y voy a buscar hacia arriba. Como esto tiene una flechita, él se va a seguir moviendo para arriba siempre.
Entonces va a llegar hasta el valor más grande que hay en la parte de arriba, en la parte positiva. Va a llegar hasta el más infinito. El infinito siempre se deja abierto. Y en este caso, el número 1 se va a dejar cerrado. Y eso es porque aquí, donde empieza el dibujo, el puntico existe. Vamos a ver, para que se deje abierto tendría que haber un puntico sin pintar. Pero como aquí no hay un puntico sin pintar, se deja cerrado. Ahora continuamos con el dominio. El dominio de nuevo son los valores en X, la línea horizontal. Entonces busco el valor más pequeño en las X y al valor más grande. Como veo que esto sigue, yo sé que va a llegar hasta el X más grande que hay, hasta el más infinito. Pero yo sé que hay muchos X aquí para atrás que no tienen pareja, que no forman parte del dibujo, porque el dibujo empieza aquí. ¿Dónde empieza realmente? 1, 2. Empieza en menos 2. Ese es el dominio. La misma historia, como la bolita está pintada, como no hay una bolita sin pintar, yo sí dejo el paréntesis cerrado. Y así de sencillo ya tengo los datos que me pedían. Posteriormente me dicen que determine cuál es la inversa de la siguiente función. Está muy fácil esta inversa. Nótese que ahora no se llama G ni F, ahora se llama M. Sin embargo es lo mismo. Yo eso lo sustituyo por una Y. Tengo el 3 menos X y tengo que darle vuelta de modo que ahora la que quede solita es la X. Pero no se trata solo de quedar solita. Tiene que quedar como estaba esta Y. ¿Cómo estaba? Estaba sola, sí, pero estaba positiva también. Si yo paso el 3 al otro lado y dejo la X solita, hay un inconveniente. Esa X que no se cambió de lado es una es una X negativa, perdón, porque así estaba. Como no cambia de lado, ella no cambia su menos. Entonces yo necesito quitar ese menos. ¿Cómo se quita el menos? Bueno, hay dos caminos. Puedo pasar la X para allá y a todo mundo para el otro lado. O simplemente al hacer la X positiva le doy el menos a todo lo que había al otro lado. Entonces es como si yo tuviera un menos y un paréntesis de lo que tenía al otro lado y ya me quedó la X sola. Entonces yo digo, un menos delante de un paréntesis le cambia el signo a lo que sigue. La Y estaba positiva, me la deja negativa. El 3 estaba negativo, me lo deja positivo. Y ya pude dejar la X sola. Entonces, esta es la inversa, pero como hay que formalizar la respuesta, yo digo m a la menos 1, digo m porque ese era el nombre que tenía, de x es igual a lo que aquí me dio. Pero recordando que la letra Y nunca se usa, que en su lugar siempre se pone una X. Y esta sería la respuesta final. Con esto terminamos el repaso.